New president's team, where are you? Stand up one more time. At the great banquet last night, let's give them a hand one more time. New Prez team, whoa, looking good. Here's some more notes to consider. Keep reviewing your own performance. No telling how good you can become if you keep taking a look at what you're doing. Make little adjustments, both in delivery and in content. To a small little group I said yesterday, sometimes reputation is more important than information. Rodéese de triunfadores. Uno de los principales factores que van a moldear la persona que desea triunfar es un concepto muchas veces mal entendido y mal interpretado. Se trata de la asociación con otras personas, es decir, de las personas que introduce en su vida. ¿Alguna vez ha caído en la cuenta de cómo los otros van moldeando su vida? Ni se me había ocurrido esa idea, hasta que Mr. Cho me dijo: Jim, nunca subestimes el poder de la influencia. Desde luego, tenía toda la razón. La influencia de los que nos rodean en la vida es tan poderosa, tan sutil y se ejerce de una manera tan gradual que a menudo ni nos damos cuenta de cómo nos afecta. Reflexione sobre esto. Si vive entre personas que gastan todo lo que ganan, tiene muchas probabilidades de convertirse en un derrochador. Si sus amigos y conocidos van más a ver combates de lucha libre que a oír conciertos, lo normal es que usted también acabe como ellos pasando las veladas en los estadios. Tal es el poder del ejemplo y la persuasión de los compañeros. Pero el efecto es más profundo. Si anda entre gente que considera normal y corriente hacer trampas, engañar y timar, es muy probable que le persuadan a usted también para actuar a su manera. Algunas personas intentarán avisarle, pero será inútil y al cabo de 20 años de rodar pendiente abajo, se despertará preguntándose a sí mismo: ¿cómo he podido llegar a esta situación? Y no será un momento agradable. Para evitar el derroche de tiempo entre malas compañías, es preciso se haga estas 3 preguntas básicas. ¿Con quién paso la mayor parte del tiempo? ¿De qué forma me afecta su compañía? Y tercero, ¿es buena para mí esa asociación o la compañía de estas personas? No eluda hacerse esas preguntas. Observe y analice el tiempo que pasa con sus principales compañeros. ¿Es positivo y constructivo para usted o es negativo y le perjudica? ¿No está muy seguro? Entonces piense en los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que le obligan o le inclinan a hacer? ¿Qué es lo que le hacen escuchar? ¿Qué es lo que le inducen a leer? ¿A dónde le llevan o a dónde le hacen ir? ¿De qué forma le hacen pensar? ¿Qué conversaciones suelen tener o de qué le están haciendo hablar? ¿Cuáles son los sentimientos que despiertan en usted? ¿Qué le inducen a decir? Finalmente, después de haber reflexionado seriamente sobre estas cuestiones, plantéese la última pregunta. ¿Mis actuales compañías o socios me ayudan a avanzar en la dirección elegida al plantearme mis objetivos? Si tiene la fortuna de poder dar una respuesta afirmativa, le felicito. Pero si la respuesta no es afirmativa, ha llegado el momento inaplazable de que realice una valoración a fondo de su relación con los jugadores claves de su vida. Es muy sencillo evitar plantearnos el efecto de la influencia de otros en nuestra vida. Puede decir tranquilamente: yo vivo aquí, pero no me importa. Vivo entre estas personas, pero no me molestan ni me afectan. Bueno, está equivocado, así como lo escucha. Todo importa, todo le afecta. La siguiente
es una frase que conviene recordar. Todo importa. Uno de los principales propósitos de esta grabación es conseguir que se haga el siguiente planteamiento. Se acabaron los días de engañarme a mí mismo. Quiero y necesito saber exactamente en qué me he convertido y qué es lo que quiero llegar a ser. Necesito saber cuál es mi capacidad, cuáles son mis puntos fuertes y débiles y qué factores me influyen, qué es lo que tiene poder para dominarme y de qué manera he consentido que afecten mi vida. De manera que analícelo una vez y vuelva a analizarlo. Todo lo que tiene valor merece un segundo examen, especialmente si está relacionado con esos poderes que le dominan e influyen en su vida. Quizás haya oído alguna vez el cuento de la pequeña golondrina. En cierta ocasión, una golondrina lloraba amargamente mientras se tapaba un ojo con una de sus alas. Una lechuza pasaba volando y al verla le preguntó: ¿Qué te pasa, pajarito? La golondrina retiró el ala y dejó al descubierto una horrible herida en el lugar donde antes tenía el ojo. Ahora lo comprendo, ululó la lechuza parpadeando. ¿Lloras porque el cuervo te ha picado en un ojo? No, le replicó la golondrina tristemente. No lloro porque me haya picado el cuervo, lloro por haber permitido que me picara. Alguien le está picando a usted también y le quita o distorsiona la visión de las cosas. ¿Alguien le está cegando para impedirle vislumbrar y alcanzar sus ilusiones? Es muy fácil permitir que las influencias vayan moldeando nuestra vida, especialmente las influencias negativas. Es muy sencillo dejar que los socios marquen nuestro rumbo, permitir que su persuasión nos confunda y abandonarnos a la manera que nos lleva, para acabar al fin moldeados por las presiones exteriores. Pero ahora debe preguntarse, ¿es eso lo que quiero? ¿Está alcanzando, consiguiendo, adquiriendo lo que quiere? ¿Se está convirtiendo en la persona que desea ser? ¿O bien está permitiendo que otros le roben sus sueños e ilusiones? Si después de analizar sus actuales relaciones personales o de negocios descubre cizaña en el jardín de su compañía, debe hacer lo siguiente. Para empezar, sepárese de las personas que le afectan negativamente y perjudican su bienestar. Admito que puede ser una decisión muy dura, sobre todo si se trata de un miembro de su familia. Pero si existe alguien que encuentra placer en entrometerse y destruir sus ilusiones, objetivos o creencias, aléjese de su influencia. Recuerde que de esta elección depende que salve sus objetivos y su calidad de vida. Desde luego, la vida no es tan simple. A veces tenemos que compartir nuestro tiempo con personas desagradables, compañeros de trabajo, socios de negocio, etc. En estos casos en los que no puede separarse por completo, intente limitar sus relaciones a lo imprescindible. También se dan otras situaciones donde una relación superficialmente agradable puede ocasionar efectos negativos a largo plazo de su vida. Si todas las semanas tiene por costumbre salir un par de noches a beber con sus amigos, es posible que su vida se vaya desviando peligrosamente hasta desequilibrarse. Las consecuencias las notará dentro de 5, 10, 20 años y pueden ser lamentables. Es fácil mantenerse en la mediocridad. Lo único que hace falta es pasar el mayor tiempo posible dedicándose a las pequeñeces con personas de rango inferior. Los hombres inteligentes sopesan bien todas sus acciones, saben lo que es importante y lo que es secundario, y pocas veces se confunden al valorar las cosas. Es cierto que las personas inteligentes tienen también amigos ocasionales, pero en vez de pasar con ellos mucho tiempo, solo comparten momentos relajados e irrelevantes, y esa es la gran diferencia.
no desperdician su tiempo en amistades superficiales o con amigos graciosos. Se trata de su vida. Puede pasar el tiempo con quien quiera y como quiera, pero no creo que se gastó un dinero en la compra de este audio que está escuchando simplemente por capricho. Debe revisar y analizar sus valores y prioridades y hacer una valoración sobre ellas, incluyendo sus relaciones personales, profesionales y mercantiles. Su tiempo en este mundo es demasiado corto como para no administrarlo racionalmente. Comentando el tema de la ruptura de relaciones, vamos a considerar otro tema más agradable. La norma para aumentar las relaciones es la siguiente: pase más tiempo con las personas idóneas. ¿Y quiénes son esas personas idóneas? Dependerá de sus metas y objetivos, pero normalmente busque a personas de empuje y cultura, gente que dedica cierto tiempo para reflexionar sobre el significado de la vida y que consiguen realizar grandes obras a base de disciplina y perseverancia. Eso es lo que me aconsejó Mr. Cho al poco tiempo de conocernos. Si verdaderamente quieres triunfar, me dijo, debes rodearte de la gente adecuada. Y luego, con un gesto irónico, añadió, desde luego, en tu situación actual te harán falta todas tus ideas y estratagemas para conseguirlo. Y así fue. Tuve que movilizar todos mis recursos para conseguir rodearme de la gente que me convenía. En aquellos primeros días, cuando una gestión comercial me exigía hacer una visita al cliente, solía aparcar mi destartalado y estrondoso automóvil un par de manzanas más adelante. Y cuando alguien me preguntaba, a propósito, ¿cómo ha venido?, yo respondía, me ha traído un amigo. Naturalmente el amigo era yo trayéndome a mí mismo en mi pertadiante vehículo. Realmente no es tan fácil relacionarse con personas que triunfan. Empiece actuando en su barrio o ciudad. Una amiga mía puso en marcha una red comercial. Entonces se tuvo que asociar a la Cámara de Comercio de la ciudad. Demostró su eficacia en algunos comités y antes de que se diera cuenta, se encontró con que le invitaban a jugar al tenis la gente más influyente de la ciudad. ¿Ya lo ve? No es tan arduo establecer nuevas relaciones. También es conveniente, como ya dijimos en un capítulo anterior, invertir dinero en satisfacer el apetito de un millonario. Invite a comer a un hombre muy rico. Es incalculable lo que se puede aprender en 1 o 2 horas de conversación centrada en la forma de hacer dinero y las vicisitudes de amasar riqueza. Al ampliar el círculo de sus amistades, no pierda de vista las prioridades que ha establecido en su vida. Es lo que se llama relaciones interesadas. Por ejemplo, busque a una persona que está triunfando para que le ayude a desarrollar su plan para triunfar. Busque a personas sanas y dinámicas que le animen a comenzar un plan de ejercicio físico y nutrición adecuada. Busque a alguien que sepa vivir bien para que le enseñe los secretos de la vida sibarita y gratificante. Y no sienta vergüenza por cultivar la amistad de estas personas. A la mayoría de la gente próspera le encanta compartir sus conocimientos con otros. Probablemente sea ese uno de los motivos de que triunfen. Las personas que triunfan buscan la amistad de la gente que admiran. Comprenden que una relación adecuada les puede proporcionar inspiración y conocimientos. Yo no soy de una excepción a esta regla. Tengo una relación de ese tipo con una persona y me gusta pasar con ella el mayor tiempo posible. Mi amigo es un gran aficionado a la casa mayor, millonario, viajero y próspero empresario. También es uno de los mejores pensadores y filósofos de nuestro tiempo. Este amigo posee muchas cualidades y gran capacidad para muchas cosas, pero hay 2 facetas suyas que son realmente increíbles. En primer lugar, tiene la capacidad de asimilar los sucesos diarios
con minuciosidad. Creo que es capaz de recordar todos los días de su vida adulta. No se le ha olvidado ningún libro de todos los que ha leído. Parece que goza de la capacidad de retener todos los hechos de los que tiene la noticia. Si me diesen a elegir entre viajar a un país extranjero o dejar que mi amigo lo visitase para luego contarme sus impresiones, creo que elegiría la segunda opción. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque él tiene la capacidad de no omitir nada importante. Absorbe los acontecimientos como una esponja. Su segundo talento es la capacidad de expresión. Cuando vuelve de viaje, describe con vivo detalle los sonidos y colores del país, las costumbres y preocupaciones de sus gentes, los pequeños sucesos y las grandes cosas que acontecen durante su viaje. Tiene la capacidad de traducir en vibrantes y apasionadas palabras todo lo que ha visto, palpado o sentido. Empieza a relatar su viaje y los que le escuchan se estremecen ante el estruendo de la catarata, el frío helado de los vientos del norte, los colores y aromas de las ciudades y del campo. Conocerle representa el mayor privilegio y recompensa para sus amigos. ¿Cómo podría valorar una relación tan especial? No lo sé, pero puedo asegurar que su amistad me ha permitido ampliar y mejorar, multiplicándolos, mis conocimientos, mis actitudes, mi percepción, mi espíritu emprendedor y aún hasta la manera y forma de vivir. ¿Dónde celebrará su ágape intelectual? Desgraciado del hombre que tiene su restaurante favorito, pero no un pensador preferido. Esa persona cuida su cuerpo, pero no su mente ni su espíritu. Hoy, gracias a Gutenberg, Marconi y otros pioneros en el campo del arte de conservar información, podemos mantener relaciones a través de los mares y a lo largo de los siglos. Quizás no pueda saludar a la persona, pero leerá sus palabras y escuchará su voz en una grabación. Churchill, Aristóteles y Lincoln ya no viven, pero sus palabras todavía pueden inspirar, instruir o incluso causar admiración. Recuerde, las relaciones, la asociación es una de las 7 estrategias para alcanzar la riqueza y felicidad. Destierre de su vida la cizaña de las malas compañías y en su lugar cultive las semillas de la influencia constructiva. Le parecerá increíble la cosecha que recogerá.